A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, continuamos con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta vez y nuevamente con nuestro gran amigo y gran colaborador de este programa, el doctor José Ruales. Ahora vamos a tratar el tema Avances y estancamientos del Código Orgánico de Salud. En esta vez, y porque tiene mucho que ver con el Sistema Nacional de Salud Intercultural financiado, vamos a hacer un resumen de lo que significa esto para nosotros. Tiene 10 puntos que se relacionan con la filosofía, con los principios, el marco constitucional y legal, el modelo oficial de salud, el modelo participativo o popular, el paquete de servicios muy amplio, instrumentos para la acción, el modelo de gestión, por supuesto, para planificar, ejecutar, controlar y revisar las acciones a fin de producir el círculo virtuoso del mejoramiento continuo, los recursos económicos y el talento humano, el cumplimiento de los 17 objetivos del desarrollo sostenible o el enlace para que la salud esté vinculada a los problemas, asuntos sociales, al desarrollo sostenible que signifique crecimiento económico, equidad social y protección del ambiente y la naturaleza en términos intergeneracionales, y finalmente las instituciones públicas y privadas que hacen salud. Desde hace 7 años se debate el Código Orgánico de Salud en el Ecuador. La Asamblea Nacional ha hecho grandes esfuerzos, pero no termina. ¿Cuándo termina? La elaboración de este instrumento normativo. Difícil de predecirlo. Un día avanza, otro día retrocede. Un día se le pone un parche, al siguiente día se lo quita. El resultado es comparable a un espectacular Frankenstein. La idea que se maneja, equivocada por cierto, es abarcar todos los aspectos relativos a la salud. Se estima que el reto es condensar más de 40 leyes en este código. Erróneamente se piensa que mientras más artículos, más frondoso sea este instrumento, más certero será, cosa que es totalmente equivocada. Se piensa erróneamente que el producto será mejor. Sin embargo, aquí se cumple en forma rigurosa aquel adagio: el que mucho abarca, poco aprieta. Esa parece ser la situación del Código Orgánico de Salud en la Asamblea Nacional. En este programa, en múltiples oportunidades, hemos dado nuestros puntos de vista que resumen una ley, que se resumen en la expedición de una ley que norme el Sistema Nacional de Salud, de cobertura universal, que sea de tipo integral, que tenga en cuenta la interculturalidad y el financiamiento, como ya nos lo había dicho Pepe en el anterior programa. Para conversar sobre estos aspectos, nuevamente hemos invitado a Pepe y le agradecemos por su presencia. Primero,
En primer lugar, vamos a conversar sobre el primer libro relativo al esqueleto del Sistema Nacional de Salud, ya aprobado, por cierto. ¿Cuáles son tus comentarios al respecto, mi estimado Pepe? Bueno, Walter, muchísimas gracias por la invitación. Como tú decías, esta ha sido una construcción bastante larga y difícil. Lleva ya varios periodos parlamentarios y varios intentos para integrar en el código muchas leyes que regulan, que controlan, que definen, que establecen los mecanismos para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. La semana pasada se aprobó ya el libro 2 en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Salud, y hasta el momento tenemos la aprobación del título preliminar del libro 1, que habla del Sistema Nacional de Salud, y del libro 2, que habla sobre la atención integral a la salud. Esos son los avances hasta la fecha. Desde mi punto de vista, yo pienso que han habido algunas mejoras, ha habido una poda, ¿no? Se han eliminado muchos elementos innecesarios en el libro 1, se ha logrado incorporar algunos temas que eran importantes y que estaban ausentes y que eran trascendentales en el sistema de salud, pero todavía hay elementos que están por fuera y oportunidades perdidas, ¿no? El momento de la construcción de una norma de esta envergadura también podría haberse aprovechado para solucionar conflictos que hay actualmente, especialmente en el tema del financiamiento del sistema o de la separación de funciones que existen dentro de los servicios públicos con la autoridad sanitaria. Hay otro aspecto que aún nos llama profundamente la atención. Cuando se habla del segundo libro, se hace referencia a muchísimas cosas, infinitas cosas, ¿no? Pero no se pone atención a los aspectos fundamentales de un Sistema Nacional de Salud. Los contenidos del Sistema Nacional de Salud creemos que deben estar sintetizados en un programa de salud sexual y reproductiva, alimentación y nutrición, suministro de medicamentos genéricos, desarrollo y recuperación del sistema de servicios de salud, las enfermedades endémicas y epidémicas, saneamiento básico urbano y rural, agua, alcantarillado, manejo de desechos sólidos, líquidos y gaseosos, promoción intersectorial de la salud, Estado, sociedad civil y cooperación internacional, plan de desarrollo de recursos humanos en salud, salud estomatológica y finalmente un plan bien concebido antidrogas. ¿Qué te parece esto como contenidos del segundo libro ya aprobado? Bueno, hay varios temas que discutir en el segundo libro, pero ¿qué tal si vamos un poco analizando los componentes en secuencia? Tal vez desde lo más grande, desde los aspectos que tú planteaste. La salud y la salud pública en general debe enfocarse al menos en 3 niveles, ¿no? Un nivel es el de los determinantes sociales, económicos, culturales de la salud. Es decir, aquellas condiciones que definen o determinan el acceso a mantener una vida sana a través de sectores que no son el sector salud, que no dependen de los hospitales, de los servicios, de la curación o de los medicamentos, ¿no? Estoy hablando de los derechos a la salud que se construyen a través de políticas en donde intervienen otros sectores, por ejemplo, agricultura para el tema de alimentación, industrias para el tema de la minería, que es altamente contaminante para la salud, ¿no? Educación, que es el que tiene la capacidad de dotar del conocimiento para el autocuidado y para los estilos de vida, deportes, el tema del sector financiero, el sector económico, que debe invertir los recursos, ¿no? Entonces, una visión de salud integral empieza por un trabajo intersectorial, es decir, todos los sectores de la economía, y lo dice la Constitución, ¿no? El Estado garantizará el derecho a la salud mediante políticas
económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales. El Código de Salud ya establece un primer paso para esto, al definir que instaurará un régimen legal para regular las condiciones determinantes de la salud. Tiene otro elemento que me parece positivo, que hay que resaltar. Se define que en el caso de grandes proyectos, las entidades del Estado deberán contar con estudios de impacto en salud de la población. Estamos hablando de proyectos mineros, urbanísticos, de inversión, petroleros, algo que no existía. Es decir, hasta el momento es más importante la naturaleza que los seres humanos. Se exigen estudios de impacto ambiental, lo cual es correcto, pero no se exigen estudios de impacto humano, ¿no? Entonces, esto ya es una innovación en el código. Pero el momento de establecer los mecanismos, ahí viene el problema. Ya vamos a hablar del Consejo Nacional de Salud, que sería el Consejo Sectorial de Salud, donde están todas las entidades de salud. Este consejo está presidido por el Ejecutivo. Así haya una delegación al ministro o ministra de Salud, es del Ejecutivo, es decir, el presidente, quien preside el consejo en donde están las instituciones de salud o que trabajan por la salud en la sociedad. Prestadores, educadores, academia, organizaciones, clínicas, hospitales, etc. Sin embargo, cuando se organiza la acción intersectorial, donde están todos los sectores externos a la salud, de la economía, la agricultura, la educación, las industrias, etcétera, se le deja a salud para presidir ese consejo, lo cual es un error. Debería ser el Ejecutivo, la Presidencia de la República, con el Ministerio de Salud como secretario técnico, quien conduzca y coordine las acciones intersectoriales, quien defina no solamente el problema, sino las intervenciones que todos, ¿no?, debemos hacer para combatir un problema que no es de salud. Entonces, con eso evitamos las condiciones que generan enfermedad o mejoramos las condiciones de vida para evitar la enfermedad. Esa estructura no se define en el código. No se define una mesa de trabajo, un consejo, un comité, una organización intersectorial que aplique estas nuevas normas que se están planteando. Eso es el primer tema, digamos, la visión intersectorial para impactar los determinantes de la salud. Esto, de modo que todavía no se establece este gran consejo que es el que definiría las políticas y el accionar en materia de salud en el Ecuador. Aún no se define esto. No se define. Todavía la ministra hace como que de jefe suprema, ¿no?, en la salud pública. El Consejo del Sistema Nacional de Salud está todavía por aprobarse los términos a lo que en que tú la coordinación intersectorial en salud, no el Consejo Nacional de Salud. Esto va más allá del Consejo Nacional de Salud. Entonces, lo que define el artículo 61 del Código, ya aprobado por el Consejo, que habrá una coordinación intersectorial a fin de garantizar la coordinación en la emisión de políticas públicas, y para ello habrá vínculos permanentes con finanzas, planificación, educación, agua, agricultura, ambiente, inclusión económico-social, deporte, hábitat y vivienda, transporte, tránsito y trabajo. Esto es un éxito que se ha logrado gracias a la presión de las organizaciones sociales, de definir que la intersectorialidad va más allá del sector social, porque originalmente se planteaba que la intersectorialidad estaba entre educación, salud y bienestar, ¿no? Ya. Entonces es un éxito. Ya define quiénes son, pero no define cómo se organizan, qué estructura tienen. Entonces queda en buenas intenciones, pero no establece los mecanismos de cómo se va a establecer esta coordinación intersectorial, de tal manera que los estudios de impacto humano, los estudios de impacto en salud, puedan establecerse técnicamente, valorarse y evaluarse, ¿ya?
Ese es un problema, porque ahí estamos hablando de que tenemos que intervenir sobre los determinantes. Ya se habla de ello, ya define los campos y los sectores, pero no establece el mecanismo. El mecanismo, lastimosamente. Ya. El segundo tema sería el tema más de la separación de funciones que debe haber entre la autoridad sanitaria, entre quien formula las normas, que tiene la función de control, la función normativa, la función de supervisión, y los prestadores de salud, ¿no? Esto está más o menos claro en el caso del sector privado. El sector privado es prestador, no establece normas ni controla, eso le toca al Ministerio de Salud. Igualmente, la Seguridad Social, el IES, el ISFA, el ISPOL, son básicamente prestadores y financiadores. No definen las normas, no definen los listados de medicamentos, no definen los modelos de atención o las guías clínicas. Eso le corresponde a la Autoridad Sanitaria Nacional. Pero en el caso del Ministerio de Salud hay una fusión de estas dos actividades, es decir, tiene tanto la función normativa en su rol de autoridad sanitaria, de rector, y por lo tanto dicta las normas, y hace también el control y la sanción, es decir, evalúa a los prestadores de salud. Pero el Ministerio de Salud es al mismo tiempo prestador, ¿no? Entonces, y en el código, ni en el organigrama del ministerio, ni en las normas, se separa apropiadamente la función de provisión de servicios de la función de autoridad sanitaria, normativa, controladora y sancionadora, ¿no? Si bien el Ministerio de Salud, y se ha presentado eso como un éxito, ha separado en dos viceministerios, en la práctica, cuando uno va a cada administración o a cada coordinación zonal, a cada provincia, se vuelven a funcionar y hay una sola cabeza que maneja tanto los servicios de salud, los hospitales, las unidades de salud, como manejan también la parte normativa de control y de sanción, ¿no? Entonces, esto, no hay una separación real entre la parte de provisión de servicios y la parte de salud pública, de control, de rectoría. Y eso genera un conflicto, es un conflicto de interés que se ve reflejado también en la propuesta inicial que había, por ejemplo, de la Agencia de Regulación de Calidad de los Establecimientos de Salud, al establecerse una propuesta de un directorio en donde los propios prestadores que van a ser evaluados, es decir, los prestadores hospitales del Seguro Social, del ISFA, del ISPOL y del Ministerio serían miembros del directorio, ¿no? Es como que el juez establezca un grupo en donde aquellos que son vigilados van a ser los que determinan o no si las sanciones están correctas, ¿no? Entonces, hay un problema ahí de separación de funciones. Eso tiene una contradicción que tiene que expresarse normativamente, tiene que expresarse administrativamente, es decir, en el organigrama, en esta separación, igual como se plantea, por ejemplo, con la Agencia de Control de Calidad de los Establecimientos de Salud. Esta agencia es paralela al Ministerio de Salud y tiene una dependencia en cada coordinación zonal o cada provincia que vigila los establecimientos, pero no depende en cada provincia, en cada coordinación zonal, del coordinador zonal, depende del nivel nacional. Lo mismo debería ser con los establecimientos de salud, no pueden coordinar de quien les vigila y les controla al mismo tiempo, porque además este nivel de control de autoridad sanitaria pierde el tiempo y pierde la visión de que le toca hacer el control de todos los establecimientos de salud del sistema, públicos, privados, de la policía, del IES, etcétera, y tiene que hacer el control de la salud pública. Entonces se encuentra enfocado en controlar los servicios, en administrarlos y en hacerlas de un solo proveedor, que es el ministerio, y controlar del resto. En la práctica solamente se controla a sí mismo, ¿no?
Hay muy poco control, supervisión sobre los prestadores privados de la seguridad social o de otros establecimientos, ¿no? Y también tiene que reflejarse presupuestariamente, ¿no? Se tiene que tener recursos separados para esta función de rectoría, de control, de regulación, de sanción, de la función de prestación de servicios, ¿no? Entonces, eso es algo que no se define claramente, como tampoco se define, por ejemplo, los mecanismos de participación social que se perdieron en este trayecto, se perdieron los comités de salud cantonales, se perdió la forma de expresión de la ciudadanía para expresar sus necesidades en el sistema. Lastimosamente. Hay un tercer libro que aún se debate en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles serían tus sugerencias, si todavía es posible hacer sugerencias a esto que se quiere aprobar contra viento y marea, ¿no? En este tercer libro, en el que se dice relación básicamente a los recursos humanos, al sistema punitivo que se ha establecido para los trabajadores de la salud, para médicos, todos los que hacemos salud en el Ecuador. ¿Qué nos podrías sugerir? ¿Qué podrías sugerir tú al respecto de este tercer libro? Bueno, el tema de recursos humanos es un tema muy complejo, ¿no? Que hay que verlo también con una perspectiva un poco más abierta, digo yo, ¿no? La regulación que se hace actualmente casi se enfoca en los servidores públicos del Ministerio de Salud con la propuesta que se hace de carrera sanitaria. Y esto no debe ser así, ¿no? O sea, tenemos que establecer mecanismos de desarrollo de personal, de recurso humano, de talento humano, como quiera decirse, que sea útil para todo el sistema, para las necesidades que tiene la población. Ahí tenemos varios problemas. Por ejemplo, prácticamente se ratifica el mecanismo, para empezar, digamos, con la práctica profesional, de la medicatura rural, del servicio social obligatorio que tienen médicos, enfermeras, odontólogos y otros trabajadores de salud, y se mantienen prácticamente las mismas condiciones y características desde hace 40 años, cuando se creó este servicio de medicina rural, de salud rural. ¿Qué significa esto? Primero, que una vez que entra al servicio social, los profesionales no están entrando a una carrera, están yendo a cumplir un requisito, ¿ya? No tienen a través de ello una perspectiva futura de formación profesional. Y segundo, la misma población sigue recibiendo en los lugares más apartados del país atención esporádica por personal de salud que no llega a conocer a la comunidad, la problemática, su cultura y su gente, ¿ya? Los lugares más apartados deberían tener el mismo derecho a atención de calidad que cualquier ciudadano que vive en Quito o en Guayaquil, ¿ya? Y se le sigue ofreciendo como única alternativa un médico, una enfermera, un odontólogo recién graduado. Eso es totalmente injusto e inequitativo, ¿ya? El servicio social debe permanecer y mantenerse, pero apoyando redes de servicio profesionales con toda la oferta para solucionar los problemas de salud en los lugares más recónditos. Pero luego tenemos un tránsito de estos recursos, hablemos de los médicos, hacia la especialización. Se están abriendo muchos hospitales públicos y requiriendo médicos especialistas, desde las especialidades básicas como pediatría, cirugía, ginecología, hasta especialidades más complejas, quirúrgicas, como neurocirugía, ortopedia, cirugía vascular o endocrinología, etcétera, que son ya subespecialidades. No existe un plan organizado, definido, de estos requerimientos, tanto para el futuro como para el presente, es decir, que establezca con claridad la integración de los profesionales médicos, médicos residentes, médicos de posgrado, a través de un mecanismo permanente de formación. Y tenemos varios absurdos, ¿no? Como médicos
generales que trabajan como médicos residentes en servicios de especialidad sin recibir formación académica. Es decir, ese trabajo remunerado no les va a servir para aprender, para educarse y para ser un especialista. Así como tenemos becarios autofinanciados, lo cual es una contradicción, es decir, médicos que están trabajando gratuitamente, lo cual es prohibido por la Constitución, para lograr un título de posgrado trabajando en los hospitales e instituciones públicas, ¿no? Entonces, aquí existe a mí me parece un grave problema que no se aborda de manera absoluta en el Código Orgánico de Salud y que debe integrar esos mecanismos de medicina rural, de residencia, de formación de posgrado en el largo plazo. Recuerden que en los últimos 10 años se crearon una gran cantidad de hospitales, camas hospitalarias, etcétera, lo cual es verdad, pero apenas se llega a mantener la misma proporción de camas por habitante que teníamos en el año 2006. Es decir, no ha aumentado el número de camas en realidad en relación a la población, ha aumentado el número total. Y este número va a seguir aumentando porque la población aumenta rápidamente. Por lo tanto, el número de médicos familiares, especialistas, generales que vamos a requerir en el futuro va a ser inmensa y eso no se planifica ni se define cómo vamos a lograrlo. Qué pena realmente no poder continuar con esta interesantísima conversación con Pepe Ruales. Se nos ha terminado el tiempo, pero ya debe haber otras oportunidades para continuar insistiendo sobre estos temas. Finalmente, desde nuestro punto de vista y también de un sector muy importante de médicos, 300 médicos firmaron una comunicación al presidente de la República, un sector muy importante de médicos decía, diciendo que lo razonable es que el instrumento, el COS, sea vetado en su totalidad por el presidente Moreno. Y seamos los ciudadanos, y en particular los trabajadores de la salud, los que presentemos un proyecto de ley que haga efectivo el derecho a la salud de los ecuatorianos mediante un sistema nacional de salud adecuadamente concebido. En poquísimas palabras, estimado José, una última pregunta. ¿Qué harías tú para fortalecer la plataforma por la salud y la vida, que es otra de las resoluciones del Congreso? Bueno, es necesario establecer mecanismos en todos los niveles para lograr la participación ciudadana, para escuchar cuáles son sus inquietudes, sus necesidades y sobre eso construir políticas públicas. Hay varios mecanismos, ¿no? Estos mecanismos deberían enfocarse en establecer formas de acceso, de decisión, de discusión, que vayan desde el nivel local y puedan ir ascendiendo, que se puedan ir consolidando a través de organizaciones políticas, a través de organizaciones ciudadanas, a través de la academia, a través de organizaciones parroquiales y locales. Lo importante es mantener una estructura que permita ir recibiendo esa información y acumulándola, ¿no? Yo creo que la participación ciudadana es muy importante. Recientemente, por ejemplo, un grupo de jóvenes que trabajan por el tema de cáncer tuvieron que recoger 150,000 firmas para poder participar en las discusiones del Código Orgánico de Salud en la Asamblea Legislativa. Es un esfuerzo inmenso que no debe ser de esa manera, debería facilitarse la participación de todos los ciudadanos en las decisiones nacionales. Un ejemplo importantísimo que nos señala Pepe respecto de la organización para combatir el cáncer desde los ciudadanos. Con esto terminamos este programa y les agradecemos por su amable atención y a José por su comparecencia lúcida en este programa. Gracias, amigos televidentes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,